Llamar al fontanero. Buenas tardes. Servicio de fontanería. Hola, tengo un problema en casa. Dígame, El grifo de la cocina está roto. ¿sale agua? Sí, sale sin parar. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana. Entiendo. Vivo en la calle Gran Vía, ¿Número? número 12. ¿Es un piso? Sí, tercero B. De acuerdo. ¿Puede venir hoy? Sí, puedo ir esta tarde. ¿A qué hora? Sobre las 5. Estoy en casa a esa hora. Muy bien. ¿Cuánto cuesta la visita? La visita cuesta 30 euros. Está bien. ¿Necesita saber algo más? ¿El grifo es viejo? Sí, tiene muchos años. Entonces quizá hay que cambiarlo. Lo entiendo. ¿Tiene agua ahora? Sí, pero cierro la llave general. Buena idea. Gracias. Nos vemos a las 5. Muchas gracias por su ayuda. De nada, hasta luego. No hay calefacción. Buenos días. Administración del edificio. Hola, llamo porque en mi piso no funciona la calefacción. Lo siento. ¿Dónde vive? En la calle Serrano, número 22. Entiendo. Hoy hace mucho frío en casa. ¿Desde cuándo tiene el problema? Desde esta mañana. ¿Los radiadores están calientes? No, están completamente fríos. ¿Tiene agua caliente? Sí, el agua sí funciona. Entonces es solo la calefacción. Sí, parece eso. ¿Sus vecinos tienen calor? No, hablo con la vecina. Ella también tiene frío. Entiendo. Puede ser un problema general. ¿Qué hago ahora? Vamos a enviar un técnico. ¿Viene hoy? Sí, por la tarde. ¿A qué hora más o menos? Entre 5 y 7. Estoy en casa después del trabajo. Muy bien. ¿Necesita entrar al piso? Sí, revisa los radiadores. De acuerdo. ¿Tengo que pagar? No, es un servicio del edificio. Gracias, eso ayuda. El técnico le llama antes. Perfecto, espero su llamada. Muchas gracias por avisar. Gracias a usted. Hasta luego. Que tenga buen día. No hay electricidad. Buenas tardes, servicio eléctrico. Hola, llamo porque no hay luz en mi piso. Entiendo. ¿Dónde vive? Vivo en la calle Toledo. ¿Desde cuándo no hay luz? Desde hace una hora. ¿Sus vecinos tienen electricidad? No, hablo con el vecino. Él tampoco tiene luz.
Comprendo. ¿Tiene electricidad en el portal? No, tampoco. Entonces es un problema del edificio. Sí, parece eso. ¿Qué hago ahora? Revisamos la zona. ¿Viene un técnico? Sí, ya está en camino. ¿Cuándo llega? En unos 30 minutos. De acuerdo. ¿Tiene comida en la nevera? Sí, tengo comida. No abra la nevera ahora. Está bien. El ascensor funciona. No, está parado. Es normal sin electricidad. Lo entiendo. El técnico revisa el cuadro general. Gracias por la información. De nada. ¿Me llaman después? Sí, le llamamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Buen día. No hay conexión a Internet. Buenas tardes. Servicio de Internet. Hola, llamo porque no tengo internet en casa. Entiendo. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana. ¿Dónde vive? En la calle Princesa, número 10. ¿La luz del router está encendida? Sí, pero parpadea. Comprendo. ¿Reinicia el router? Sí, lo reinicio. ¿Funciona ahora? No, sigue igual. De acuerdo. ¿Tiene televisión por cable? Sí, pero tampoco funciona. Entonces es la línea. ¿Es un problema del edificio? Puede ser. ¿Mis vecinos tienen internet? ¿Pregunta Anista a alguien? Sí, el vecino tampoco tiene. Entiendo. Enviamos un técnico. ¿Hoy? Sí, por la tarde. ¿A qué hora? Entre 5 y 7. Estoy en casa. Perfecto. ¿Cuesta algo? No, es un problema de la red. Gracias. El técnico le llama antes. Muy bien. Muchas gracias por su ayuda. Gracias a usted. Hasta luego. Buen día. La cerradura está rota. Buenas tardes. Buenas tardes. Cerrajero. Hola, tengo un problema con la puerta. Dígame. Intento salir de casa y la cerradura no funciona. ¿Puede abrir la puerta? No, la llave no gira. Entiendo. ¿Está dentro del piso? Sí, estoy dentro. ¿La llave entra bien? Sí, entra, pero no gira. Puede ser el mecanismo. ¿Puede venir hoy? Sí, puedo salir ahora mismo. Dígame la dirección. Vivo en la calle Goya, número 16. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo necesita? Unos 30 minutos. Está bien. ¿Está sola en casa? Sí, estoy sola.
¿La puerta es antigua? Sí, es vieja. Quizá hay que cambiar la cerradura. Lo entiendo. ¿Cuánto cuesta la visita? La visita cuesta 40 euros. De acuerdo. ¿Tiene su teléfono? Sí, es el 613. Le llamo antes de llegar. Muchas gracias. De nada. Espero su llamada. Hasta pronto. Hasta luego.